Bueno, comenzamos. Ya estamos nuevamente con ustedes. Estamos en un lugar privado, no estamos en ninguna universidad en estos momentos. Poquito de paciencia porque hay algunas interferencias de audio. Por ejemplo, con los gallos y los pavos y todo que se va a festejar para esta Navidad. Recuerdo que en la Villarreal estábamos transmitiendo desde nuestro anfiteatro anatómico en Villarreal y de repente apareció un ruido de ve y era una oveja que estaba al lado de la ventana de donde estábamos transmitiendo. Ahora tenemos un gallo o varios gallos, pero tengamos paciencia y veamos anatomía. Los domingos los hemos transformado en domingos anatómicos, por lo menos alguna hora, un par de horas en el día. No sé si siempre va a ser domingos con anatomía, porque significa pues cortarse el domingo, ¿no es cierto? Pero ya veremos. Vamos a hablar de médula. Y antes que nada, voy a tratar de hacer una pequeña introducción. Este es un recurso que damos en la Universidad de Piura. Fíjense, también el curso que vamos a dar sobre anatomía del sistema locomotor, anatomía funcional del sistema locomotor. Y acá tenemos nuestro brazo. Mecánico con un software que nos permite hacer mediciones y que lo vamos a utilizar. Esto es algo novedoso para los anatomistas, así que creemos que es una manera de poder entender la dinámica del sistema locomotor. También es correcto decir que algunas diapositivas que he tomado para esta exposición las he sacado del Departamento de Anatomía de la Universidad Autónoma de México y pertenecen al doctor Santiago Pérez Vicente. ¿Y por qué he tomado a última hora para no, distraerme en hacer textos? Mis imágenes se caracterizan por ser siempre así, sin ningún texto. Esa es mi forma de enseñar, sin ningún texto. Pero para esta oportunidad, esas son imágenes que tengo, sin ningún texto. Voy a usar con algunos textos del profesor que ya he mencionado. Ahí están viendo ustedes, por ejemplo, observen, esta imagen es tosca, ¿ya? Miren, voy a poner el puntero láser, acá, observen, esta es una raíz nerviosa, acá está mejor, una raíz nerviosa, no sé si se aprecia el puntero, sí. Una raíz nerviosa. Miren las raíces nerviosas, el ganglio y el nervio raquídeo. Esta es una médula de mi colección. Acá tenemos la médula. Vamos a estudiar el interior de la médula. Acá están los ligamentos dentados. Fíjense el origen de las raíces, cómo salen del surco colateral. ¿Ya? Acá se están uniendo esta es la raíz posterior porque tiene el ganglio, esta es la raíz anterior que no tiene ganglio, esta es la raíz motora, esta es la raíz sensitiva con su ganglio. Varias fibras que están llegando, pues. Y acá se forma el nervio. Este pedacito es el nervio, ya que el nervio inmediatamente que se forma se va a dividir en una rama anterior de mucho mayor volumen y una rama posterior. La rama anterior es la que va a formar plexos y los nervios intercostales. La rama posterior es la que va a inervar a los músculos de los canales vertebrales. Y bueno, ahí tenemos la médula. La médula, al ser cortada transversalmente, quiero decirles que no es fácil cortar la médula. Se requiere de un aparatito que es un micrótomo, o quizás un macrótomo, depende del volumen que pueda cortar, la superficie que pueda cortar. Y después se tinciona, diferentes formas de tincionar para
dar un buen contraste entre lo que es sustancia gris y sustancia blanca. Yo no manejo mucho las tinciones, yo la única tinción que manejo digamos en macro, son las conocidas de Mulligan, de Robert E. Brown, de Mylan, pero uso más las personales. Yo tengo unas tinciones personales que son a base de ácido tánico con hipoclorito de sodio. Con hipoclorito de sodio yo le elegí la lavandina. Entonces, ¿qué hace esa tinción? Contrasta lo que es sustancia gris, que ven acá ustedes, con lo que es sustancia blanca. ¿De acuerdo? Y vemos que la sustancia gris está formada de una manera característica, como si fuesen dos cuernos laterales, apuntando hacia afuera. O también, si quieren, dos cuernos, digamos, anteriores, que son estos, apuntando hacia adelante, y dos cuernos hacia atrás. Para hacerlo más fácil, forman una H, media sofisticada, pero una H, en la cual tenemos una sustancia gris derecha, una sustancia gris izquierda, unidas por una comisura que lógicamente que se va a llamar gris. Y en el interior de esa comisura, un orificio que es el vestigio de ese gran conducto, esa gran cavidad que tenía el sistema nervioso en su origen y que acá ha quedado reducido a una mínima expresión y que se va a llamar epéndimo, conducto del epéndimo, que hacia el romboencéfalo se va a dilatar y va a dar origen al cuarto ventrículo. Miren cómo la sustancia gris se ubica formando lo que se llaman las astas anteriores en la parte anterior de la médula. ¿Y a qué llamamos parte anterior de la médula? Llamamos a que la médula la vamos a dividir en una parte posterior y una parte anterior a través de un plano transversal o vértico frontal que pasa a la altura del conducto del epéndimo. De esta manera me ha dejado esto que son las astas anteriores que tienen significación motora y estas que son las astas posteriores que tienen significación sensitiva. Y en la parte media me ha dejado todo esto, que es la parte intermedia, que va a tener significación de tipo vegetativo. ¿De acuerdo? Entonces, ya sabemos que lo que se va a encontrar por delante va a ser motor, lo que se va a encontrar por detrás va a ser sensitivo y lo que está en el medio va a ser de tipo neurovegetativo. ¿Ubicados? Entonces, eso es la división de la sustancia gris. ¿Y qué significa la sustancia gris? Significa que en el interior de esto que va a formar las astas van a estar todos los cuerpos neuronales que están recibiendo por un lado el axón que viene desde arriba, y que va a hacer sinapsis con la dendrita que se va a encontrar aquí en el asta, el cuerpo neuronal. Y después, el axón de esta dendrita va a salir formando la raíz anterior. ¿De acuerdo? Eso es con respecto a la parte anterior, al asta anterior. ¿De acuerdo? ¿Qué significa con relación al asta posterior? Aquí vemos un asta posterior un poco ancha. No se describe así muchas veces.
Pero sí hay una característica, que el asta anterior está distante de la superficie de la médula. El asta posterior está muy próxima a la superficie de la médula, al perímetro. Entonces se describen algunos centros y podemos decir que aquí hay algunos centros nerviosos, células, acá ya hemos visto otros, y la vamos a dividir. El asta posterior, estamos hablando del asta posterior, en una parte que corresponde a una especie de punta que va a formar, una parte intermedia y una parte basal. Es decir, 3 sectores. En el sector más marginal, más, digamos, distante de la línea media, más marginal, va a llegar todo lo que significa la sensibilidad esteroceptiva que va a hacer escala en la médula. ¿Qué significa sensibilidad esteroceptiva que hace escala en la médula? Entonces retomemos un poquito más, usemos un poquito nuestra pantalla acá, al costadito. Acá tenemos el cuerpo recibe información del exterior, y aquí van a haber receptores a nivel de la piel, receptores que van a recoger toda esta información. ¿Qué es el frío? ¿Qué es el calor? ¿Qué es cuando uno lo toca? ¿Qué es cuando uno se toca con algo y siente? ¿Qué es el dolor que se ocasiona? Todo eso se llama sensibilidad esteroceptiva. ¿De acuerdo? Pero también en el interior tenemos el músculo. Y en el músculo se va a originar otro tipo de sensaciones, que tiene que ver con la tensión del músculo, cómo se estiró el músculo. Manda información si se estiró mucho o poquito el músculo. La tensión del músculo. Manda información de cómo se encuentran las articulaciones, el ángulo que se forma en el movimiento de esa articulación, la tensión que ejercen los tendones sobre su inserción, sobre el periósteo, sobre los ligamentos, cómo están siendo presionados o activados. Todo eso se origina en el interior del cuerpo. Eso se va a llamar las sensaciones propioceptivas, de la propioceptividad. Y vamos a ver que van a haber 2 tipos de esa información que va a llegar a la médula. Bueno, la información es la misma para comenzar, pero cuando llega a la médula, una hace escala en la médula y otra no hace escala en la médula, sigue de largo, no hace escala en la médula. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver cuáles son. Pero toda esa información, que es la propioceptiva, por ejemplo, me permite saber que yo estoy sentado con mi pierna, que esto es mi pierna, no le estoy mirando, está flexionada a nivel de la rodilla. Tengo el pie izquierdo con el talón levantado. Miren, lo he levantado. Incluso puedo decir, lo estoy moviendo para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. O sea, tengo conocimiento de mi cuerpo. Sé cómo está ubicado mi cuerpo en el espacio. Todo eso se origina a nivel de huesos, articulaciones y músculos, toda esta información. Y se llama información propioceptiva. La otra, me tocan. Y si me gusta que me tocan, se me pone carne de gallina, se dice también, y se erizan los pelos. Si alguien me acaricia y me gustó el cariño, hay una sensación. Todo eso es esteroceptividad. Me hincan, siento esteroceptividad, dolor. Tengo frío,
siento la parte térmica. Tengo calor, la parte térmica. Viene alguien y me presiona, siento presión, tacto, siento, discrimino. Todo eso, ¿a qué le llamo discriminar? Si yo toco, por ejemplo, algo liso, me doy cuenta que es algo liso. Si yo agarro esto así, me doy cuenta que está liso. Si es una lima, me doy cuenta que está áspero. Me doy cuenta que esto es circular. ¿Se dan cuenta? Todo eso es un tacto discriminativo, un tacto fino. Eso es estereoceptivo. Y finalmente, tenemos también información que se recoge de la parte interior profunda del cuerpo. No profunda exactamente, pero para entendernos. ¿Qué tiene que ver con la distensión abdominal? ¿Qué tiene que ver por ahí si el hígado se inflama, se hincha, me distiende la cápsula de Gleason? Todo eso es información que nace en el sistema visceral. Eso se llama la información visceroceptiva. ¿De acuerdo? Información visceroceptiva que nace en el interior. Yo tengo la sensación de distensión estomacal cuando como mucho, por ejemplo. Entonces, ¿cómo está organizada esa información que va a llegar? Toda esa información que está llegando permanentemente, que ni siquiera nos damos cuenta que llega. Y cuando asumimos de esa información, cuando la necesitamos, a veces inconscientemente uno está sentado y hace esto y se acomoda. ¿Por qué? Porque ya está presionando más de la cuenta la región glútea, los muslos, y estos cambios permiten que mejore la circulación de esas zonas. Y nadie está pensando que cada 10 minutos tengo que moverme. Lo hacemos en automático. ¿De acuerdo? Cuando yo le voy a dar la mano a mi asistente, por ejemplo, yo no estoy calculando la distancia que tengo que extender la mano. Pero ojo, ese cálculo lo hace nuestro cerebro automáticamente, porque nadie se pasa de largo cuando da la mano. Si se pasa de largo, ya entra a tallar enfermedades, algunas particularmente del cerebelo. Pero, ¿qué significa eso? Que es la propioceptividad. Y justo el cerebelo es el que se encarga de regular esa propioceptividad. Ese movimiento propioceptivo que nace en articulaciones, huesos y músculos. ¿Cómo se organiza? Esa información todita, esa información es recogida por neuronas que se encuentran en la parte periférica. Y hemos visto en las primeras clases cómo la neurona tiene una prolongación que sale del cuerpo, es decir, celulífuga, y una prolongación que llega al cuerpo. La conducción en las neuronas es siempre en un solo sentido. No es como el tráfico de Lima. Esto es ordenado. Entra por la dendrita al cuerpo y sale por el axón del cuerpo. Celulípeto, celulífugo. ¿De acuerdo? Entonces, mi dendrita está en la superficie, en la piel. Recibe la información y la lleva al cuerpo. Y del cuerpo sale por el axón. Este pechito, este cuerpo, ¿ya? Se encuentran todos juntos formando el ganglio de la raíz posterior que hace unos minutos hemos visto. ¿De acuerdo?
todos los cuerpos se juntan y forman el ganglio de la raíz posterior. De ahí sale el axón ingresa a la médula ¿por dónde? Obvio, por la raíz posterior de la médula. ¿Ingresa a dónde? Obvio, al asta, no digamos al asta anterior, al asta posterior, a la porción posterior de la médula. Ahí ingresó a la médula, ya está dentro de la médula, ahí en la médula, ya está en la médula. Allí recién comienza la distribución de acuerdo a la función. ¿De acuerdo? A la función. Las funciones más, podríamos decir, importantes, específicas, más sustanciales, tienen que subir niveles para encontrar su segunda neurona, subir niveles. Por ejemplo, el tacto crítico, discriminativo, o tacto epicrítico, fino. Claro, la médula parece que es muy burda y tendría que tener pues cada pedacito niveles pues. Entonces no, se va hasta arriba, hasta los núcleos gracilis y cuneatus o de Gol y de Burgas, que están en el bulbo. Entonces ese axón que entró sigue de largo, ¿de acuerdo? La parte propioceptiva, lo que se llama la sensibilidad profunda consciente, no la automática, la consciente, la que me permite decir, me toco el lóbulo de la oreja, mire cómo voy de frente, me toco la punta de la nariz. Yo no tengo un espejo para ver dónde está la punta de la nariz y ver cómo me la toco, no, simplemente me la toco, ¿de acuerdo? Me pica el oído, no necesito un espejo para ver dónde está el orificio externo y rascarme. Lógicamente, que ahí se combinan, porque tengo la sensación de que me pica, que es sensibilidad general, y yo hago la acción de rascarme. Pero, por lo que sea, esa segunda neurona de esta información también va a estar en el bulbo. ¿Qué se queda en la médula? No se queda, perdón. ¿Qué pasa por la médula? ¿Qué se detiene en la médula para hacer conexión, sinapsis y buscar su segunda neurona? El dolor, por ejemplo. Las sensaciones de frío, las sensaciones de calor. Y vamos a analizar por qué. Imagínense si el dolor tiene un trayecto súper rápido, de frente al tálamo, bulbo tálamo, de frente. Viviríamos permanentemente con dolor, señores. Si el calor, si el frío tuviesen también ese tratamiento, viviríamos con grandes sensaciones de calor y de frío. Entonces todo eso se va modulando, se va atenuando a medida que va entrando. Eso se va a quedar en la parte inicial del asta posterior, en la zona marginal. Ahí se va a quedar, ¿de acuerdo? ¿Qué otra cosa llega a la médula y hace escala en la médula? La sensibilidad profunda e inconsciente, lo que nos permite el automatismo, ¿de acuerdo? Eso se va a llegar a la parte del cuello del asta posterior, y de ahí hace conexión y recién el nuevo axón sube por los fascículos espinocerebelosos al cerebelo. Entonces ya tenemos lo más importante. También nos faltaba el tacto grosero, el tacto que permite, sí, me está tocando, sí siento que me palmotean, o siento que me está presionando algo acá. Es el tacto protopático, tacto grueso. Ese también llega a la médula y en la médula hace su nueva
escala, hace la escala y manda su segunda neurona. Conclusión. No sé si los he confundido, he tratado de ser lo más explícito posible. Lo que pasa es que los gallos, me distraen mucho los gallos. ¿Ya? Conclusión. En la médula hacen escala algunos sistemas como las sensaciones termoalgésicas, como las sensaciones protopáticas y como las sensaciones propioceptivas que no son conscientes. ¿De acuerdo? Pasan de largo, usan a la médula para llegar al bulbo, las sensaciones epicríticas y las sensaciones profundas o propioceptivas conscientes. Pero al final de cuentas, señores, tenemos muchos tractos o fascículos o vías. Estoy dando todos los nombres que hay. Cuando yo estudié hace 50 años, se hablaba de vías. Después se habló de proyecciones. Después se habló de fascículos y ahora hablan de tractos. Bueno, al final lo mismo. Lo mismo. Son los caminos que siguen las fibras para llegar a su destino. ¿De acuerdo? Yo siempre digo, los anatomistas parecemos alcaldes. Cada vez que sube un alcalde, le cambia el nombre a las calles. Cada vez que aparece alguien que dice que quiere, digamos, ser más conocido, le cambia el nombre a las estructuras anatómicas. Y empezamos a tratar de ver, ¿ya? Pero, ¿a dónde debo llegar? De que hay tractos que ascienden y hay tractos que descienden. Los que ascienden, que son recogidos de todo el cuerpo, de todo el exterior del cuerpo y del interior de nuestro sistema visceral, suben en 3 neuronas para llegar a la corteza o cerebral o cerebelosa. Usan 3 neuronas. Ojo, no estoy hablando de congresistas, estoy hablando de los tractos ascendentes o fascículos de proyección ascendentes que tienen 3 neuronas. Los congresistas tienen 2, a veces 1. Ya 3 neuronas. Una neurona periférica, una neurona medular o vulvar, la segunda. Y otra neurona, la tercera, en el tálamo. En el tálamo para lo consciente y en el cerebelo para lo inconsciente. ¿De acuerdo? Así como hay fascículos que ascienden, hay fascículos que descienden. Los que descienden son los que van a producir movimiento, son los que llevan las órdenes para poderse mover y para que el músculo se contraiga. Hay una vía motora principal de 2 neuronas. Ese se acerca más al congresista. 2 neuronas. ¿De acuerdo? Bueno, no tengo nada con los congresistas, políticos en general, y algunos hasta fiscales también hay. ¿Ya? 2 neuronas. Una neurona aquí, en la corteza cerebral, y otra neurona en la médula, en el asta anterior. 2 neuronas. La central, la periférica. Esta periférica es la que sale a través de su axón y llega al músculo. ¿De acuerdo? Entonces, todo eso lo vamos a ver ahora. Miren qué introducción para larga. Y acá tenemos, vayamos viendo, y acá tenemos, fíjense, miren, acá está el asta anterior para la parte motora. Acá está el asta posterior para la parte sensitiva. El asta posterior tiene una porción aquí, que es la cabeza, el cuello, y acá está la base. Esto es esteroceptivo, aquí llega la información esteroceptiva, acá llega la información propioceptiva y acá llega la información
sectiva. ¿De acuerdo? Pero vayámonos ubicando. Vayámonos ubicando. Esto lo pasamos. Miren, acá está. Toda la información sensitiva llega. Previa escala en el ganglio. Primera neurona. ¿De acuerdo? Si la información es de la sensibilidad propioceptiva consciente y el tacto epicrítico, sube por aquí. No hace escala. ¿De acuerdo? Los fascículos de Gold y de Burdach, gracilis o cuneatus, que también se llaman, suben por ahí. ¿Por dónde? Por el cordón posterior de la médula. Si la información es termoalgésica, o sea, dolor y temperatura, tacto protopático, viene por aquí, hace su escala, primera neurona que hemos dicho, llega a esta zona, a la zona de la cabeza del asta posterior, la zona marginal, sale el axón, cruza y sube por el cordón lateral, o también cruza y sube por el cordón anterior. Por el cordón anterior sube las sensaciones protopáticas, o sea, el tacto grosero. ¿De acuerdo? Por el cordón lateral suben las sensaciones termoalgésicas. Poquito más acá, es aquí más o menos. Porque forman un solo fascículo que se va a llamar el espinotalámico, que tiene una porción posterior que va a ser para las sensaciones termoalgésicas y forma el tracto espinotalámico lateral, y tiene una porción anterior para las sensaciones protopáticas y forma el tracto espinotalámico anterior. ¿De acuerdo? Las sensaciones que tienen que ver con la propioceptividad, las voy a poner, a ver, de naranja. No sé si se alcanza a ver. Son recogidas acá, entran, hacen primera neurona acá, llegan acá a la cabeza, cruzan algunas la línea media y se sitúan aquí, en la parte más externa o periférica del cordón lateral de la médula, y van a formar los fascículos espinocerebelosos o tractos espinocerebelosos, directo y cruzado, o de Fleschings y de Gowers. ¿De acuerdo? Y van al cerebelo. Es decir, todo esto forman los tractos ascendentes o proyecciones ascendentes. ¿Qué encontraron aquí? La segunda neurona. Todos, a excepción de estos van al cerebelo, todos los demás van al tálamo. Y en el tálamo van a encontrar la tercera neurona, que los proyecta hacia la corteza cerebral, a las áreas sensitivas que están por detrás de la cisura de Rolando o cisura central. ¿De acuerdo? Miren, en cambio, toda la información que nació en la corteza se cruzó y formó acá el fascículo córtico espinal cruzado. ¿De acuerdo? Y está trayendo ¿qué cosa? La primera neurona o neurona central de lo que es la motricidad. Y
Va a cruzar aquí y va a encontrar, no va a cruzar, va a ir directamente al asta anterior y va a encontrar la segunda neurona y el axón sale en busca del músculo. ¿De acuerdo? Otros fascículos que no se cruzaron se encuentran aquí, aquí, en el cordón anterior, y se va a llamar el tracto córtico motor directo. Este es córtico motor cruzado. Y para poder llegar al músculo, va a buscar su segunda neurona en el asta contraria. Es decir, cruza la línea media por la comisura blanca anterior y va al asta contralateral y va a salir. Por lo tanto, se dice que toda la vía motora es cruzada. Esta es la segunda neurona también. Una segunda neurona cruzada, una segunda neurona directa. ¿De acuerdo? Entonces, eso más o menos es un resumen. Esto pasamos y ya hemos analizado esto, cómo se va a proyectar lo que hemos hablado. Esto va a ser sensitivo, esto va a ser motor, esto va a ser visceral. Ya lo hemos visto. Observen en este corte de médula. En este corte de médula estamos primero que nada viendo que es más ancho que largo. ¿De acuerdo? Es decir, se ha producido en medio de lo que se va a llamar el abultamiento braquial. Algunos le dicen cervical también, braquial. ¿Y qué es el abultamiento braquial? Yo tengo el cilindro de la médula, sería así el cilindro de la médula, así, pero a nivel cervical hay un abultamiento y a nivel lumbar hay otro pequeño abultamiento. Esto se nace a la altura de C4 y termina a la altura de C7 cuando hablamos de vértebras, y el nivel medular es C8. ¿De acuerdo? Y se va a llamar abultamiento braquial. De ahí salen los nervios que van a formar el plexo braquial y que va a dar inervación al miembro superior, particularmente la mano. Miren, para mover la mano, todos los músculos que necesito, y por cada músculo un nerviecito. Por lo tanto, ahí se explica el por qué se abultó la médula. Observen. Y miren qué es lo que más abultado está. El asta anterior. Y acá se ve la descripción clásica de la sustancia gris. El asta posterior llega a contactar con la superficie, el asta posterior, el asta anterior no contacta con la superficie. ¿De acuerdo? También en este corte se ve lo descrito clásicamente, que la parte anterior de la médula tiene el surco medio anterior de la médula. La parte posterior de la médula no tiene surco, tiene un septum. Y miren, a nivel cervical se caracteriza más la separación de lo que son los fascículos de Gol y de Burdas por otro surco, otro septum, que es el paramediano posterior. Y se ve aquí el surco colateral posterior de la médula, por donde van a ingresar todas las fibras que están trayendo las sensaciones sensitivas. El surco colateral posterior. Miren, casi no hay surco colateral anterior, porque acá hay surco colateral posterior porque la médula, es decir, el asta posterior de la médula casi termina en punta. Acá, el asta anterior de la médula casi es chata. Entonces las fibras nerviosas salen en este sentido. Por eso no hay un verdadero surco colateral anterior. Pero otro detalle más. Miren, la médula
es un cilindro largo. Acá dijimos que estaba el abultamiento lumbar. El abultamiento lumbar está entre L1 más o menos y termina a nivel de S1, segmentos medulares. Pero está a la altura más o menos de D12 o T12 y termina en L1, el abultamiento lumbar, de donde salen los nervios que van a dar origen al plexo lumbar y al plexo sacro. Pero observen, señores, vamos a cambiar de pantalla. Vamos a buscar si tengo otra pantalla. Yo soy de las personas que preparo exposiciones muy bonitas, muy técnicas, pero llega un momento que ya no uso lo mismo. Fíjense, acá. Hagan de cuenta que esto está a la altura del miembro inferior y esto está a la altura del miembro superior. Por supuesto, hay 30 y tantas raíces, ¿no es cierto? Pero la información que va llegando de aquí así, va llegando, ¿dónde se va a ubicar? Se va a ubicar aquí, señores. Se va pegando la línea media. Ya les dije, señores, todo el sistema de conducción que hay en el sistema nervioso, valga la redundancia, es ordenado. No es como el tráfico de Lima, insisto, para que tengan la idea, es ordenado. A medida que van llegando, las fibras se van acomodando, se van ordenando. ¿Se dan cuenta? Y las otras fibras que van a encontrarse ya más arriba, van llegando y se van a ir poniendo al costado, pues. ¿Se dan cuenta? Por eso, todas las fibras que están cerca a la línea media pertenecen o son destinadas al miembro inferior. Cuando suben, pertenecen al miembro inferior. Cuando bajan, su destino, el miembro inferior. Porque no, pues señores, pues, si este señor quiere ir acá, no va a cruzar, pues. ¿Ya? Y todas las fibras que están bajando, ¿ya? Fíjense, que están bajando, a medida que se van alejando, están más cerca a la línea media. Así tenemos los fascículos de Gol y de Burgas, el gracilis y el cuneatus. ¿De acuerdo? Y esa es una manera de sistematizar la médula. Y sigamos, pues. ¿Cuáles son los fascículos? A ver, déjame. Los fascículos que ascienden, ya los mencionamos. ¿Cuáles son los fascículos que descienden? Los motores. Acá vamos a ver, acá, los núcleos motores. Todo esto van a encontrarse para núcleos motores y se van a ir situando de acuerdo a las fibras que van a ir saliendo, destino muscular. ¿De acuerdo? Y se van a agrupar en un grupo interno y un grupo externo. ¿De acuerdo? Esos son los motores que ya hemos mencionado. Esta es una médula a nivel torácico, porque es menos, digamos, ancha. ¿Ya? Una médula a nivel lumbar, menos volumen,
Y acá tienen ustedes la parte vegetativa. Para comenzar, la parte vegetativa que existe a nivel medular corresponde al sistema límbico, al sistema simpático. Ya estoy pensando mal yo. Al sistema simpático. ¿Y dónde vamos a encontrar el sistema simpático? Lo vamos a representar aquí. Miren, señores, hasta acá nomás. Desde C8 hasta L1. Hasta L1. Miren, miren, miren. No hay centros simpáticos por arriba, no hay centros simpáticos por debajo. Pero el sistema vegetativo está constituido por dos subsistemas, el simpático y el parasimpático. ¿Dónde encontramos fibras parasimpáticas? Fibras parasimpáticas en la médula, únicamente aquí. No sé por qué me puso eso. A ver. Disculpen que la tecnología no me ayuda. Ya. Ahora, hay que borrar, creo. A ver, borrador. Ya me lo borró. Entonces, veamos. Yo creo que si meto el dedo, ahí está. ¿Alcanzan a ver? Chiquitito nomás, miren, miren, miren. Ahí nomás hay médula parasimpática, o mejor dicho, centros medulares parasimpáticos. Ustedes se dirán, pero qué difícil que es, ¿no es cierto? Pero no, señores, ahora vamos a entenderlo. Miren, y también vamos a encontrar aquí. Es decir, el parasimpático se va a dividir en parasimpático craneal y parasimpático sacro. ¿De acuerdo? El parasimpático craneal va a estar anexado, va a estar relacionado con el origen de algunos nervios, como el óculo motor o motor ocular común o tercer par, como el facial, como el glosofaringeo y como el neumogástrico. ¿De acuerdo? El parasimpático sacro va a estar relacionado con todo lo que tiene que ver la parte sexual del individuo, con la función sexual del individuo, y se va a denominar centros erectores de Eckart, y se va a encontrar a nivel de la médula sacra. Ojo, médula sacra no es lo mismo que decir sacro, hueso sacro. Médula sacra en los segmentos 2, 3 y 4 de la médula sacra. Y si hablamos de la médula sacra, entonces con relación a las vértebras, ¿dónde la ubicamos? Pregunta para la audiencia. No sé si tengo audiencia. La camarógrafa me dice más o menos, sé que estoy hablando solo. Espero que no. ¿Ya? ¿Dónde ubicamos topográficamente a esa médula sacra? Señores, a la altura de L1, L2. Depende la longitud de la médula. Porque acuérdense que la médula es más corta que los segmentos, que todo el conjunto vertebral óseo. Entonces no es lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué hago, digamos, ver esta situación? Porque, vayamos acá a la pantalla, porque, señores, únicamente estos nervios me van a dar inervación a la parte genital.
Estos nervios parasimpáticos, si quieren llegar al, digamos, si yo quiero inervar el pulmón para que funcione igual que el corazón, el intestino, todo lo va a hacer ¿quién? El parasimpático craneal. ¿Hasta dónde? Hasta por arriba del elevador del ano. ¿De acuerdo? ¿Y quién se encarga de llevarlo? El neumogástrico. Por algo lo llaman vago, porque se recorre todo el organismo. ¿De acuerdo? ¿Y qué sucede con la médula simpática? Con los centros simpáticos. Lógicamente van a dar inervación a sus niveles. ¿Ya? A sus niveles. Ya me marcó, no importa. A su nivel. Pero ¿qué sucede cuando quiero llevar inervación simpática a la cabeza? Señores, va a subir. Y cuando quiero mandar información simpática a la pelvis, va a bajar. ¿De acuerdo? Va a bajar. Por eso, señores, para poner dos ejemplos grandes, la pupila. La pupila me hace esto por el parasimpático. Pupila es el huequito que tenemos en el ojo, que vemos todos en el ojo. El ojo es verde, por ejemplo, hay las chicas que tienen ojos verdes o las morochas de ojos verdes, ¿ya? Es todo lo que está de verde pertenece al iris, y todo lo que está oscurito es la pupila, porque se abre y se cierra. La pupila se cierra por el parasimpático. ¿Y el parasimpático quién se lo da? El oculomotor que está aquí nomás, aquí. Pero la pupila se abre por el simpático. ¿Y el simpático quién se lo da? Los centros simpáticos que están aquí. Miren, aquí, a nivel de C8. Para llegar a la pupila, tiene que subir y recorrer todo esto. ¿Ubicados? Lo mismo pasa con el simpático que va a la pelvis. ¿Quién le va a dar el simpático a la pelvis? Los centros simpáticos más bajos, los lumbares, desde D12 más o menos, D11 hasta L1, que es a la altura donde tenemos centros simpáticos, y estos descienden hasta el plexo hipogástrico. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la parte compleja a veces de entender. Y aquí tenemos, si queremos repetir, en esta médula acá. Lo que pasa que digamos, la luz me cierra mis pupilas, y cuando voy a la pantalla ya me pierdo un poco porque tengo que esperar que se abran las pupilas. O sea, mi fotoacomodación ya está media torreja, parece, ¿no es cierto? Ahí, bueno, no importa, pero ahí algo se vio del simpático paracraneal, del parasimpático paracraneal, parasimpático, ¿ya? Acá el parasimpático sacro, sacro, ¿ya? Y vamos a hacer de verde, vamos a ponerlo verde, desde aquí más o menos, todo lo que es el simpático, desde C8 a L1 más o menos, L2. No nos vamos a pelear por un nivelito más, nivelito menos. ¿De acuerdo? Lo importante, lo concreto que tienen que saber, que para que el simpático llegue a todo esto, salen por los ramos comunicantes, forman paralelamente la cadena simpática, que tiene un ganglio cervical superior, un ganglio cervical medio y uno inferior, y asciende por esa cadena simpática, que después va a dar el nervio carotidio o el ramo carotidio, ¿ya? Igual acá, todas estas fibras hacen este recorrido para llegar a la pelvis, ¿ya? Bueno, sigamos.
Ya vimos lo que es el asta anterior, el asta posterior, el asta intermedia. ¿De acuerdo? Acá viene lo que a veces se complica, en anatomía. Lo hemos hecho fácil y alguien dice, no, mejor hay que estudiar de acuerdo a una sistematización que se van a llamar digamos, las franjas, las redes de Rexet o de Rexet, no sé cómo se pronuncia. Y no son más que otra cosa, si me puedes enfocar acá, otra cosa, que los mismos núcleos que hemos mencionado que le están poniendo nombres. Acá están los núcleos del asta anterior, acá están los núcleos del asta posterior y acá están los núcleos de la zona intermedia. Y corresponden, acá está el marginal, acá está la sustancia queratinosa de Rolando, la cabeza, el núcleo de Clark. ¿De acuerdo? Pero yo lo menciono para que ustedes tengan más o menos el concepto de la existencia de esto. Y acá tienen ustedes las líneas. Por ejemplo, el tracto de Lissauer pertenece al Rexet 1. La sustancia gelatinosa al 2. El núcleo que corresponde a la cabeza al 4. A la base al 6. Los núcleos que hace un rato hemos mencionado, que son externos e internos, pertenecen a los grupos 9 ¿ya? Y 8. ¿De acuerdo? Y los núcleos que están al lado de la comisura, a la base del asta posterior, por ejemplo, y a la base del asta posterior al 6, a la base del asta anterior al 7, y finalmente la comisura el 10. Eso está relacionado con la nomenclatura o terminología de Rexet o Rexes. ¿De acuerdo? Bueno, ya hemos hablado de tractos ascendentes. Ahora vayamos viendo uno por uno. ¿De acuerdo? ¿Qué se entiende por los tractos ascendentes? Acá, si me ponchas, acá, miren. No me falta, no traje el estilete, pero esto no va a servir. En esta maqueta de médula, que es de mi Universidad Villarreal, que he sacado para hacer mantenimiento porque la pobre estaba que daba pena, tenemos la sustancia blanca, la sustancia gris, el asta posterior, el asta anterior, miren, el surco medio anterior con la arteria espinal anterior, ¿de acuerdo? La raíz anterior, la raíz posterior, el ganglio, el nervio raquídeo. Miren cómo las raíces salen del asta anterior y cómo las raíces llegan al asta posterior. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué son? ¿Qué son los tractos? Señores, son así, columnas que lo vamos a encontrar. ¿Qué es la sustancia gris? También es una gran columna de sustancia gris. Porque yo corto acá, encuentro esto, corto más abajo, encuentro lo mismo. Es como si fuese un cable en el cual están corriendo muchos otros cables. ¿De acuerdo? Eso es lo que vemos nosotros en lo que es la médula. Un gran cilindro que permite el pase de tractos arriba y hacia abajo y tiene en su interior el conglomerado que forma la sustancia gris, o sea, el conglomerado de los cuerpos neuronales que forman la sustancia gris. ¿Por qué la sustancia blanca? Porque la sustancia blanca está formada única y exclusivamente por las prolongaciones de la neurona. Y ustedes saben ya que las prolongaciones de la neurona están forradas de mielina. Y la mielina al microscopio se ve blanco. ¿Se dan cuenta? Por eso, la sustancia blanca está formada por la mielina que recubre a las prolongaciones neuronales.
que se juntan y forman los tractos ascendentes y los tractos descendentes. Y aquí, señores, yo tengo subiendo dos tractos que ya hemos mencionado: el tracto de Golo y el tracto de Burdas, el Gracilis y el Cuneatus, ¿de acuerdo? Ascendiendo. ¿Y a dónde van? Van a llegar al bulbo, y en el bulbo van a terminar. ¿Por qué? Porque si son los axones que llevan la sensibilidad profunda consciente y el tacto epicrítico, ese axón va a terminar en los núcleos de Golo y de Burdas, donde encuentran su segunda neurona, y ahí van a hacer escala para llegar al tálamo a través de esta segunda neurona, ¿de acuerdo? Y también vamos a encontrar acá otro tracto, el espino talámico lateral. Ya vimos que el espino talámico es un tracto largo, que también se coloca por delante del asta anterior. Un tracto largo y que se va a dividir en el lateral, que lleva la termoalgésica, la sensación termoalgésica, y el anterior, que lleva el tacto protopático, el tacto protopático. Y después tenemos acá otro periférico en el cordón lateral. Ya vimos en la clase pasada que la sustancia blanca se dividía en cordones: cordón posterior entre asta posterior y asta posterior, cordón lateral entre asta anterior y asta posterior, y el cordón anterior por dentro del asta anterior, ¿ya? Formado por los tractos. Entonces, el espino talámico anterior está llevando la sensibilidad protopática. Hay otros fascículos más que no vamos a mencionar, porque tampoco este es un estudio, digamos, detallado de la médula, sino es un estudio de lo más importante de la médula. En el cordón lateral también vamos a encontrar aquí al fascículo córtico espinal, también conocido como fascículo piramidal cruzado. Ya vamos a ver cuando lleguemos a bulbo cómo se cruzan estas fibras. También conocido como fascículo córtico espinal o córtico motor principal. Miren todos los nombres que tiene, por Dios. ¿De acuerdo? Que vendría a ser la vía motora. La vía motora que se cruzó a nivel del bulbo y que nació en la corteza cerebral, exactamente en el área motora 4 de Brodmann. ¿De acuerdo? Y las fibras que no se cruzaron siguen descendiendo como si fuese el bulbo, porque estas fibras motoras se encuentran en el bulbo, en la parte anterior del bulbo, en la pirámide bulbar. Entonces, esas fibras motoras siguen en el cordón anterior de la médula y se va a conocer con el nombre de haz piramidal directo, fascículo córtico motor directo o fascículo motor principal directo. ¿De acuerdo? Entonces, esto lo vamos a ver acá, y que serían los tractos descendentes. Lo importante de los tractos descendentes, que es el fascículo motor principal, es conocer que tiene dos neuronas: una neurona superior o central y una segunda neurona que está en el asta anterior y que es la que va a salir hacia el músculo. O sea, dos neuronas. Porque la clínica de la alteración de este sistema se va a dar en relación a qué neurona es la afectada. Si es afectada la segunda neurona, digamos la periférica, la clínica es diferente a la afectación de la primera neurona o central. Vamos a ver lo que hace al final. ¿De acuerdo? Y ahí tienen ustedes lo que hemos mencionado. Miren, cordón posterior, cordón posterior, cordón posterior. Y ustedes tienen acá los fascículos, pues, el gracilis y el cuneatus. Para acordarme yo estos nombres, gracilis y cuneatus, Gol y Burdas, yo siempre pongo, pues, C, G. Primero está la C y después está la G, porque a veces acordarse el nombre es un poco difícil.
Fíjense, señores, estas fibras corresponden al miembro inferior, estas fibras corresponden al miembro superior. Esto quiere decir, señores, que recién en la médula dorsal alta va a aparecer el cuneatus. ¿De acuerdo? Si nosotros nos vamos a la médula baja, a nivel lumbar, no hay cuneatus. Hay las fibras que van a dar origen a gracilis, y gracilis y cuneatus recién lo vamos a ver en la médula cervical. ¿De acuerdo? Acá miren el fascículo espinotalámico. Dijimos que el espinotalámico venía desde el cordón lateral al cordón anterior. La parte lateral corresponde a las sensaciones termoalgésicas. La parte anterior corresponde a las sensaciones protopáticas, al tacto protopático. Fíjense, periféricamente, el espinotalámico lateral es profundo, casi profundito, digamos, profundito. Disculpen el término, para ubicarnos. En cambio, este es totalmente periférico. ¿Qué significa esto? Antes de la era de los analgésicos poderosos, para tratar el dolor, digamos, intolerante, el dolor sobre todo de cáncer, y que no había medios para calmar el dolor, para controlarlo, entrábamos, hablo en primera persona porque también pertenezco a esa época yo, soy neurocirujano, entrábamos por acá, acá está la raíz anterior, entrábamos por detrás de la raíz anterior, ¿a qué? A seccionar esto. Y hacíamos una cordotomía parcial, tratando de neutralizar al fascículo espinotalámico lateral y evitar así que las sensaciones dolorosas suban. ¿De acuerdo? Lógicamente, afectábamos a estos fascículos que eran los espinocerebelosos. ¿De acuerdo? El posterior y el anterior. ¿De acuerdo? O los fascículos de Gower y de Flesching, o Flesching y Gower. ¿De acuerdo? Ya tenemos básicamente todos los elementos que son ascendentes. Hay algunos más que no vamos a entrar en detalles. Algunos como por ejemplo que tienen que ver con las conexiones del sistema reticular, que lo dejamos por ahora ahí. ¿De acuerdo? Los fascículos descendentes. El principal, la vía motora principal. Acá está. El que se cruzó, venía por aquí y a nivel del bulbo hizo esto, decruzación de las pirámides, y se situó en el cordón lateral. ¿De acuerdo? En lo que se conoce también como fascículo córtico espinal lateral, córtico espinal cruzado, córtico motor lateral, córtico motor cruzado. ¿De acuerdo? O fascículo piramidal cruzado. Las que no se cruzaron, digamos, si venían por ese sentido, se quedan acá. Las que venían por acá, o sea, las izquierdas en este caso, se quedaron acá, en el cordón anterior, y forman el tracto córtico espinal anterior. ¿De acuerdo? El tracto córtico espinal anterior, o directo, o motor principal directo, ubicados. Pero también tenemos una serie de fascículos descendentes que algunos autores lo consideran como las fibras extrapiramidales, que son, digamos, fascículos, ubiquémonos, imagínense, para hacer un poquito ameno el tema, yo solamente veo que con dos neuronas, por lo menos se mueven los congresistas, los políticos.
los que manejan los países, no sé por qué, todos tienen 2 neuronas, no sé. ¿Ya? Hay algunos que tienen una, hay uno que hasta les gusta tocar cosas raras. No raras, al contrario, pero les gusta tocarlos. Ya está bien cuestionado. Hay que tener 2 neuronas, de las cuales le funciona media, una y media no funciona, para hacer las estupideces que hacen algunos congresistas, padres de la patria. Porque hay que ser estúpido subir un avión en esas condiciones. Más aún con lo cuestionado que está. Hay que estar algo. Bueno, la parte amena. Pero imagínense, señores, yo voy a hacer esto. Miren. ¿Ustedes creen que con 2 neuronas puedo hacer esto? ¿Ah? Imposible. 2 neuronas mueven. Alguien tiene que regular. Alguien tiene que modular, equilibrar. Yo a veces, como me gusta un poco la música, digo ecualizar el movimiento. En primer lugar, para que esas 2 neuronas que tengo no hagan esto, generen demasiada fuerza y si es una cosa muy delicada pueda romperlo. Tiene que regularlo. ¿Ustedes saben la potencia que tiene el macetero? Dicen que 200 kilos. Claro, yo nunca la he medido, pero así dicen. 200 kilos. ¿Alguien tiene idea cuánto pesa 200 kilos? 200 kilos, ¿no es cierto? Pero no me refería a eso. ¿Cuánto pesa en el sentido de intentar levantar 200 kilos? Entonces imagínense eso, pues, que yo me muerda con mis 200 kilos. Sin embargo, no ejercemos la fuerza de mordernos con los 200 kilos. Entonces, alguien modula eso. Alguien sincroniza. Bueno, cerebelo. Pero el cerebelo no lo sincroniza solito. No, la corteza cerebral. Lo nuevo de la corteza cerebral. Lo nuevo. El neocerebro que va al neocerebelo. ¿De acuerdo? La coordinación. Entonces, de la corteza llega al cerebelo, del cerebelo sale. Y sale, ¿y a dónde tiene que ir? Lógicamente, pues, a donde va a salir esa neurona fuerte, poderosa, tosca, burda, para decirle no, tu movimiento tiene que ser así. Eso es lo que se llama en el acta anterior el pool de neurona final. El pool de neurona final. ¿De acuerdo? Y ahí convergen a donde va a pasar para la segunda neurona periférica de la vía motora, convergen sensaciones que nacen en la sustancia reticular que asocia a todos los niveles, porque para hacer esto yo tengo que también mover otros músculos y tienen que asociarse, sincronizarse. Para hacer esto tengo que coordinar el movimiento, de ser pulpejo por pulpejo, también filas que van del cerebelo. Entonces ahí participan todos esos núcleos que tenemos en el tronco encefálico y que a veces no sabemos ni para qué sirven. Porque sí, bien, conocemos el núcleo del motor ocular común, sí, va a mover el ojo. El núcleo del hipogloso va a mover la lengua. Pero hay un núcleo rojo, hay un locus niger, hay una oliva vulvar, hay núcleos tectales, hay núcleos reticulares. Bueno, todos esos van a cumplir un papel de alguna manera u otra en esta neurona final. Y lógicamente, para llegar a esa asta anterior, tienen que descender. ¿De acuerdo? A ese conjunto de tractos o de fascículos que descienden, se los conocen como vías extrapiramidales o proyecciones descendentes extrapiramidales. Algunos nacen del vestíbulo. Miren que el vestíbulo tiene, de los núcleos vestibulares. Y miren que el vestíbulo tiene que ver con el equilibrio.
Ahí tenemos el fascículo vestíbulo espinal, que viene de los núcleos vestibulares a la médula. Otros nacen del núcleo rojo. Bueno, señores, descienden a la médula el fascículo rubro espinal. Y así tenemos de los núcleos tectales, porque para yo mirar allá, miren, ya tiene que haber una sincronización entre mover el ojo y mover el cuello para mirar allá. Y si escucho un ruido de este lado, medio que me preocupe y me asusta, ¿qué hago? Sincronicé audio, movimiento de ojos para ver y movimiento de cuello para poder dirigir los ojos. Los fascículos tectoespinales. ¿Se dan cuenta? Que tienen que ver con la visión, con la audición. Pero además tengo que asociar nivel por nivel los fascículos retículoespinales. Y acá lo vemos, algunos están acá. Fíjense, el rubro espinal, el retículo espinal, y así tenemos algunos más. Otro, el rubro espinal, digamos, en el cordón lateral, en el cordón anterior. El vestíbulo espinal, por acá debe estar. ¿Ya? Eso ya ustedes lo repasan más. Yo casi no veo yo. He estado empañado, no veo. ¿Ya? De esta manera, señores, prácticamente hemos visto los fascículos ascendentes, los fascículos descendentes. El fascículo en vírgula de Schurz también le llaman. Ahí hay, acá lo que hemos estado viendo, las fibras. Ya hemos hablado de las neuronas, de la primera neurona, que la encontramos aquí, la primera neurona. Aquí la segunda neurona. O en el bulbo, la segunda neurona. Y la tercera neurona en el tálamo. Vía sensitiva, la que entra. ¿De acuerdo? Primera neurona, ya estamos haciendo un resumen. Primera neurona, corteza cerebral. Desciende por aquí, llega aquí. Segunda neurona, sale de aquí, por acá. ¿De acuerdo? Segunda neurona. Los fascículos, funículos, también le dicen algunos autores. Laterales ya hemos visto. Repasemos los laterales. Los posteriores ya hemos visto. Posteriores, señores, Gol y Burdas, Gracilis o Cuneatus. ¿De acuerdo? Sensibilidad profunda consciente y tacto discriminativo o epicrítico. ¿Ya? Son los únicos que están en la parte posterior. En la parte lateral, que ascienden, termoalgésica, la vía termoalgésica y los fascículos espino-cerebelosos. ¿De acuerdo? En los anteriores, no, acá me falta algo, el espino talámico lateral. Antes lo dije, pues termoalgésico, espino talámico lateral y los espinos cerebelosos. Acá el espino talámico anterior, en los fascículos anteriores, espino talámico anterior. ¿De acuerdo? Es el que más debemos recordar. ¿Ya? Después hay fascículo longitudinal medio, etcétera, etcétera, que no vamos a tener detalles. Los fascículos ascendentes en conjunto, hemos visto, acá están las conexiones que llegan, y acá tienen ustedes, ya para finalizar, lo que hemos conversado de lesión de neurona motora superior o cortical o primera neurona y lesión de neurona motora inferior o espinal o segunda neurona.
La neurona motora inferior nos da lo que se llama la parálisis flácida. Flácida, señores. Porque no funciona, pues. ¿Ya? Esta neurona que sale del asta anterior es para mantener el tono. También en ese pool de neurona final está lo que hay un circuito reverberante permanente que mantiene el tono, ¿ya? Y cuando falla la primera neurona, es decir que no llega, no hay información, no hay conexión del centro al músculo, el músculo está pues abandonado. Nada, está abandonado. Entonces está, digamos, flácido, está amontonado. En cambio, señores, cuando falla la neurona superior, ¿y qué es la neurona superior? Es la que está comandando al músculo, es la que comanda, es la que le ordena al asta anterior y le dice, oye, dile al cuádriceps que se contraiga, dile al cuádriceps que se mantenga listo para contraerse, dile al cuádriceps que se relaje al no actuar. ¿De acuerdo? Pero cuando falla ese control cortical, la médula está libre, ya no hay esa modulación, la médula se manda, ella misma es y se manda, entonces produce lo que se llama la parálisis espástica, la parálisis dura, incluso hasta hay hiperreflexia, uno golpea un tendón y la respuesta es aumentada. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Esa lesión se ve a nivel cordonal. Y eso sucede, señores, por ejemplo, en las lesiones medulares, donde se produce la sección medular. De aquí para arriba no hay ningún movimiento, perdón, de aquí para arriba está normal, hay movimientos, tengo todo, pues de aquí para abajo no, porque no llegó la orden, no hay conexión. Se seccionó y se impide que pasen las órdenes. Entonces de aquí para abajo la médula queda libre, ella misma es. Y por ese motivo se producen las parálisis espásticas. ¿Ya? Tan es así que cuando comienza la médula a liberarse, porque la liberación no es automática, comienza ya a asumir su propio comando la médula, se producen movimientos involuntarios en los miembros inferiores, en el caso de las paraplegias, que es interpretada muchas veces, ojo, interpretada muchas veces, no solo por la familia, que es obvio que la familia lo puede interpretar así, sino a veces por los mismos médicos, de que ya está recuperando el movimiento. Y eso no es así. Al contrario, esos movimientos involuntarios que se conocen con el nombre de liberación espinal o liberación medular, es el sello final de que hay una sección medular. ¿De acuerdo? Es el sello final. Bueno, creo que hemos conversado algo, bastante. Aprovecho para desearles feliz Navidad. El lunes ya creo que es Nochebuena. No sé si podré tener alguna edición para desearles la feliz Navidad, por eso lo hago desde ahora. El domingo sí nos vamos a ver de nuevo. Espero que no haya ningún contratiempo, que todo esté bien. Y seguiremos con tronco encefálico, la descripción periférica primero del tronco encefálico. Veremos si nos alcanza el tiempo para hacer los 3 segmentos del tronco encefálico o nos vamos avanzando de a poco. Entonces nos despedimos hasta el próximo domingo y que tengan una linda Navidad. Chao.